Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a esta reseña de perfume. Hoy nos vamos a la casa de perfumería de Lancôme a descubrir, a hablar y a comentar sobre la nueva versión que yo diría que viene a redondear las distintas versiones que podemos encontrar dentro de la colección Idol de Lancôme. Estamos con la nueva versión 2024 Idol Power. Aquí lo tenemos la caja, en la que, como veis, es como si hubieran puesto el rosa que por lo normal acompaña la caja, de tonos un poco más marcados, un rosa un poquito más, fijaros, ahí dándole intensidad. Y bueno, pues esta es la botella de 100 mililitros, que nos indican además que es un Eau de Parfum Intense. Estos son los datos, por aquí Lancôme, la parte de atrás llenas de letritas, en la parte de abajo es donde nos viene su batch code y por aquí tenemos su botella, que efectivamente viene a ser ese rectángulo de cristal fino y efectivamente podríamos ya decir que lo que es los Idol de Lancôme ya también tienen esa parte tomada, ya han cogido su hueco en el mundo de Lancôme para ser otro icono más dentro de sus perfumes. Bien, vamos a leer sus notas muy importantes y comprenderemos mejor este perfume. Idol Power es un perfume lanzado en el año 2024, presentado y puesto a la venta en 2025, con notas de salida de manzana, notas de corazón rosa de mayo y notas de fondo sándalo. ¿A que os sabe a poco lo que nos cuentan de él? Efectivamente, porque aunque nos cuenten 3 notas, tampoco es que sea un perfume complicado, pero podemos sentirlo como algo mucho más y mucho más intenso. A ver, primero, salida del perfume. Salida alta, es un perfume de intensidad alta nada más salir. Nos puede durar, sí te puedo decir, sin ser generosa, que alrededor de las 8 horas me puede haber durado en piel. Intensidad alta. Alrededor de 1 hora larga lo vamos a sentir potente, intenso. Y te hablo de ponerte una media de unas 5 aplicaciones. Este perfume se siente mucho la intensidad. Después puede bajar un poquito su intensidad y alrededor de las 2 horas podemos ya empezar a sentirlo en intensidad media. Pero sigue siendo un perfume que, ya te puedo decir, deja rastro, se impregna bien en la piel, aún más en ropa y tiene, sí, hay que decirlo porque de lo contrario sería mentir como una bellaca, que tiene mucha calidad en lo que es su aroma. Pero ahora bien, su aroma es de alta personalidad y no nos podemos volver locos porque, para que lo entendamos, este va a ser un perfume que van a gozar como locas las personas que les encanten los aromas, los perfumes con una rosa marcada. Mirad, de inicio, a ver, la rosa lo marca todo de principio a fin. Ese tono frutal del que hablan, la manzana, sale como una fusión extraña porque sí, dice, sale un tono frutal, pero ya marcado por la rosa. Es como si tuviéramos, ¿cómo se llama? En uno de los... es que fenómeno no. Hay una criatura de estas de Marvel que es oscura, que se mete por todo. Pues es casi lo que le pasa a esta rosa que tenemos aquí. Parasita de por sí lo que es el tono frutal de la manzana. E incluso yo no sé si tiene alguna otra nota, seguro, no sé. A mí me da como si tuviera también toque de bergamota en la salida y se junta y se hace ahí un poquito un tándem entre la manzana y eso, porque tiene más frescor de lo que solo nos daría la rosa. Y ya lo sé, sí, la rosa es fresca, nos da frescor, pero es como si tuviera también un cítrico un poquitito amargo, ¿vale? Pomelo, podría ser pomelo, no sé, me da un poquito de amargor en la salida. Y luego, efectivamente, es que la rosa ya se está adentrando en ese cuerpo, en esas sensaciones olfativas de las notas de salida. Y nada, olvídate, porque prácticamente ese tono fresco te dura ni 5 minutos y enseguida ya te vuelves en esa rosa.
En mi piel o en mis sensaciones olfativas, en mi percepción, la rosa está súper marcada. Da igual que nos hayan dicho por aquí que es el tipo de rosa que sea, porque ¿sabes lo que pasa? La madera de fondo, aunque sea sándalo, ay, no me puedo creer del todo, igual que lleve solamente sándalo, porque marca bastante el tono de la rosa. Rápidamente, aparte de ese ligero tono frutal que te vas a encontrar con él un poquito en la salida, una salida muy a rajatabla con lo que es la escuela de la perfumería, que la salida te tiene que durar unos pocos minutos, y después ya te encuentras con lo que es el corazón fondo del perfume en toda su forma. La madera se ha infusionado, y digo solamente madera porque yo creo que tiene una madera un poquito más personal. El sándalo suele ser muy liviano. Sin embargo, aquí tenemos una madera que le da a la rosa intensidad, cuerpo, profundidad y una personalidad amaderada sin género de dudas. Entonces, rápidamente te encuentras con una rosa que casi parece una rosa damascena porque es fuerte, potente, con cuerpo y madura. Al unir la rosa con lo que es esos tonos amaderados, pierde un poquito de frescura, juventud en lo que es el tono de rosa. Y entonces nos terminamos encontrando con esa rosa amaderada. No tiene nada que ver con el perfume de Lancôme, la Nuit Trésor. Puedes hacer incluso una comparación, porque claro, quizá ahí me dices, ahí tiene rosa y madera de oud. Claro, pero le han puesto un fondo de miel y vainilla que hace que cambie totalmente. Este perfume no está endulzado. No, no, no. O sea, nada de dulce, nada de tono de vainilla, incluso ni tan siquiera podemos notar tonos que suavicen un poquito el perfume en el corazón fondo, como podría ser un poquito de almizcle blanco que nos lo haría un poquito más llevadero. No, no, no. Al final, enseguida que se nos pasan esos tonos frutales, nos vamos a encontrar con un toque de fondo amaderado que marca la personalidad de la rosa en todo el perfume, en su cuerpo y forma. Esto evidentemente es importante, como ya te digo. O sea, va a ser un perfume de disfrutar, por supuesto, evidentemente, para las personas que les guste mucho la rosa, porque este tipo de aromas marcan muchísimo. Mucho territorio, mucha franja de olor. Evidentemente, si te gusta la rosa, esto es un máximo. Luego, tampoco creo que sea para comprarlo a ciegas. Tú dices, bueno, si a mí me han gustado todos los Idol hasta ahora, ¿por qué no me va a gustar este si ya conozco la rosa que utiliza Idol? Bueno, pues este va a ser una de esas versiones en las que dices, vamos a ir probando y vamos a ir descubriendo. Porque ya lo sabes, tienes la primera rosa más fresquita con pera y no sé qué. Otra rosa con un poquito de néctar de no sé cuánto. Otra rosa con un poquito de vainilla. Y así han ido versionando las distintas formas en que nos podemos encontrar este perfume. Este, como digo, es para quienes les guste la rosa más dura, más potente. Sí, podría haber sido más dura todavía si utilizaran madera de oud, por ejemplo, un bombazo olfativo. Y sí que es verdad que precisamente por esa conjunción entre rosa y madera hace que este perfume tenga una buenísima intensidad y una buenísima duración en piel, pero es para personalidad. Yo, por ejemplo, y solamente soy el ejemplo, es un perfume que me cuesta de tolerar, me cuesta de llevar. Es verdad que en el tiempo en el que lo he llevado puesto, no puedo decir que llevara un mal perfume, sino todo lo contrario, es un perfume tremendo. La personalidad de la rosa es arrolladora en este perfume, pero a mí... Y esto que lo estoy utilizando, precisamente lo he utilizado en la semana de otoño-invierno en la que más frío estaba haciendo, en pleno febrero. Entonces, la verdad es que lo he tolerado bien, pero me lo puedo imaginar en pleno verano y esto puede ser terrorífico, de esos momentos en los que se me sube la rosa a la cabeza y me causa esa jaqueca, ese dolor de cabeza insoportable. Así que ya se puede imaginar en eso. En todo esto es eso. Para mí es un quiero y no puedo. Es un tipo de aroma que
me gusta ver y me gusta poder recomendarlo porque si te gusta la rosa, aquí tienes calidad, pero efectivamente si eres una persona que no te gusta la rosa o que no te gustan los perfumes amaderados y que todavía menos el conjunto de rosa y madera, te podría decir que huyas de este perfume. Y lo contrario si son parte de tus gustos. Así que otra versión más dentro de estos perfumes para ir probando y descubriendo. Creo que es un perfume elegante, creo que es un perfume que puede entablarse en lo unisex, es un perfume que no va a ser juvenil, ya de por sí la rosa a las niñas y adolescentes les puede costar, con esta presencia de la madera puede ser incluso un aroma más adulto todavía y para nada para niñas, excepto gustos específicos. Y evidentemente yo lo veo más para otoño, invierno o una primavera un poquito fresquita, ¿vale? Esos inicios de la primavera que refresca un poquito más, pero no para verano, porque es fuerte, es intenso y esto se te puede subir a la cabeza. Bueno, mis chicas, pues es una nueva versión del perfume Idol y evidentemente me encantará que si lo has probado, ya lo has conocido, forma parte de esos perfumes de los Idol que te gustan o que no te gusta, cuéntamelo. ¿Cuál es tu idol favorito hasta ahora? Una pregunta de mí para ti. Así que cuéntamelo que te estaré leyendo. Un beso enorme. Hasta pronto.